agradezco esta iniciativa de los organizadores respecto de dar, bueno, algunos lineamientos generales respecto de lo que pueden ser las ponencias o los temas a debatir en cada una de las comisiones a tratar. En el caso nuestro, respecto de la comisión de daños, nos toca la cuestión de los daños en la inteligencia artificial. Y dado que tenemos muy pocos minutos, quisiera ser muy sistemático en qué concentrarnos o en qué creo yo deberíamos priorizar en la discusión de las comisiones. Por supuesto, sin excluir ningún otro tema, pero sí de alguna manera en términos de priorizar para que pueda ser útil a la comunidad. Primero y principal, dividir los dos planos, de lege lata y de lege ferenda. De lege lata no hay mayor duda, es que si nosotros pensamos en la inteligencia artificial, creo que la situación menos discutible es que estaríamos hablando en el ámbito de responsabilidad extracontractual de una actividad riesgosa. Y si ese producto que contiene inteligencia artificial es precisamente un producto y estamos hablando de una relación de consumo, estaría subsumido en la dinámica de responsabilidad por producto, artículo 40 a la 24240. No estoy queriendo reconducir conclusiones hacia un lugar. Lo que estoy queriendo decir es simplemente sistematizar una forma de razonamiento. Hay que tener un concepto de la realidad regulable. Es decir, y ahí nos llevan algunos problemas que me parece que a veces la doctrina ha pasado un poco rápidamente. Un concepto de inteligencia artificial. Si ustedes miran los documentos internacionales que todos estamos más o menos mirando, van a ver que son bastante ambiguos los conceptos o las precisiones al respecto. Pero nosotros necesitamos tener, no nos alcanza con un concepto de inteligencia artificial, nos alcanza o necesitamos algo más. Es un concepto de inteligencia artificial riesgoso. Es decir, construir cuál es la realidad riesgosa a la cual nosotros estamos observando para eventualmente regularla o juzgar su responsabilidad. Es un pasito más en cuanto a precisiones. Lo mismo ocurre con las manifestaciones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está presente hoy en una multitud de aplicaciones, de productos, de servicios. Con lo cual, ¿a qué realidad exactamente nos vamos a referir? Probablemente esto debe conectarse con lo que llamamos casos de uso. Es decir, lo estamos relacionando la inteligencia artificial con ciertos casos de uso, es muy legítimo que nosotros no querramos abarcar toda la problemática de la inteligencia artificial, sino que haya ponencias que se dediquen a analizar la inteligencia artificial en cuanto motor de publicidad, la inteligencia artificial en cuanto selector de conductas o de personas o lo que fuese. Entonces, me parece que este concepto de casos de uso también es útil para imaginar o ejercitarnos en el pensamiento problemático de la responsabilidad por la inteligencia artificial. Más allá de esto, también es útil pensarnos, ya sea, insisto, de lege lata o de lege ferenda, y también pensarnos desde las dos perspectivas los problemas, las perspectivas de la prevención y del resarcimiento, las funciones de la responsabilidad. Y subrayo la prevención, porque como estamos hablando de si bien es cierto que está instalada la inteligencia artificial entre nosotros, no deja de ser algo naciente. Con lo cual, esta es la posibilidad de que la faz preventiva de la inteligencia artificial no la pongamos solamente en cabeza judicial, sino en cabeza del legislador. Hoy en día, hablar de la faz preventiva o precautoria, si prefieren, emulando a los avances en el derecho del medio ambiente, de preconizar un criterio o construir un criterio de precaución y de prevención en la materia, cosa que en el derecho comparado ya se puede ver y se puede advertir. Finalmente, y para terminar estos pocos minutos, también tenemos que mirar las consecuencias dañosas. O sea, habitualmente, decía, yo lo relacionaba con los casos de uso, pero advertir exactamente las consecuencias dañosas no es fácil en materia de inteligencia artificial. Con lo cual, otra vez, tenemos que mirar tanto el ciclo de vida de la inteligencia artificial, las finalidades con las cuales fue diseñada en su momento cada una de las inteligencias artificiales que vamos a juzgar, y también entender más casuísticamente la dinámica de esos daños para poder entender mejor cómo o regularlos o juzgarlos, según donde nos querramos ubicar. Pero me parece que en toda esta dinámica falta precisiones acerca del presupuesto fáctico de cada situación en la cual podemos pensar. En conclusión, creo que tenemos que tener una mirada sistemática de la materia, pensando de lege lata y de lege ferenda, pensando en los ámbitos
de esta responsabilidad y en qué casos de uso la aplicamos, pensando en la fase preventiva o resarcitoria. Todas estas son alternativas que deben ser tratadas y a la vez también haciendo un esfuerzo por entender cuál es la aplicación práctica que tiene en sí el carácter riesgoso, que creo yo no vale pensar en un riesgo en abstracto que efectivamente no ocurre o no es factible pensar que ocurre. Piensen ustedes, si nosotros, en todos los casos en donde se regula una responsabilidad objetiva, en todos los que conocemos, es porque tenemos una acabada conciencia de los riesgos que existen. Nosotros no podríamos pensar en una responsabilidad objetiva del dueño de un colegio si no tenemos cabal imaginación concreta o una prognosis de los daños que se pueden producir en la convivencia de los alumnos. Es decir, esto es posible, esta generalización, porque tenemos bien presente esa casuística. Bueno, los invito a pensar en paralelo a esta casuística. Imaginemos casos para concretizar y bajar mejor las conclusiones que al respecto podemos nosotros llegar y con estas conclusiones podemos concluir y contribuir a la sociedad jurídica toda. Muchas gracias. Va a ser un placer verlos allá en Pilar en septiembre y va a ser un placer las discusiones, intercambio de opiniones que vamos a tener. Los espero. Gracias.